Coloquios con la doctora Jacqueline Malagón. Hola amigos de Coloquios con Jacqueline Malagón. En este domingo venimos a alegrarle la tarde trayendo una novedad que en este día tan especial para mí, y ustedes se darán cuenta por qué es tan especial, traigo como invitado a un hombre humanista, empresario retirado, un amigo que a veces no sé si es amigo, hermano, hijo, pero es una persona sumamente especial. Yo no sé si él se siente ofendido o no ofendido cuando yo le digo, es que tú eres la herencia que tu padre me dejó. Se trata del licenciado Juan Tomás Tavares Kellner. Juan Tomás, qué alegría tenerte aquí en Coloquios. Muchas gracias por invitarme, siempre un placer. Hablar contigo es fascinante para mí, pero no puedo dejar de recordar, Juan Tomás, a tu padre. Tú sabes lo que tu padre fue para mí. Tú sabes lo que él fue para el país, primero, y lo que también fue para ti, que siempre lo acompañaste en todas sus aventuras sociales, educativas, y la verdad es que me siento feliz de tenerte aquí. Ahora, yo quiero preguntarte algo. Cuando yo te conocí hace muchísimos años, tú ya habías salido de la universidad, estudiaste literatura comparada, habías tenido alguna experiencia como profesor asistente, pero tú siempre estuviste enamorado de la educación. ¿De dónde te salió ese amor? Aparte de que fuiste un estudiante extraordinariamente con niveles de calidad y de excelencia insuperables, pero yo me refiero el amor por la educación como tal. ¿De dónde te viene? Bueno, yo creo que es una herencia, ya que hablamos genética. De herencia familiar. Mi abuelo, yo siempre lo recuerdo con mucho cariño. Además de eso, mi tocayo, Juan Tomás Tavares Julia. Yo me acuerdo de él. Ingeniero, pero humanista. Entonces mi padre también estudió ingeniería, pero estudió ingeniería en una institución dedicada a lo que llaman las artes liberales, ¿verdad? También siempre tuvo ese interés por la educación, obviamente de la familia y también de la sociedad en general, de la República Dominicana. Entonces, yo tuve la experiencia de a los 10 años ir a estudiar a Alemania. ¿Aprendiste el alemán? Aprendí el alemán. La escuela en Alemania era muy exigente en todos los sentidos. Y realmente era una educación muy integral. Por ejemplo, los deportes eran una parte esencial, importante de la educación. No solamente por la parte física del deporte, sino por todo lo que tiene que ver con la deportividad, de seguir unas reglas. Tiene que ver con la disciplina. Yo fui una deportista toda mi vida. Me fue muy bien en el golf, me fue muy bien en el voleibol, me fue muy bien en el ping-pong, en el tenis. Pero yo creo que la disciplina que ha gobernado mi vida en cuanto a la forma en que yo encaro mis responsabilidades, sobre todo los estudios, por qué tiene que ser de esta manera, por qué hay que dedicarle, y después la amistad, después todo está regido en mi vida por la disciplina. Y a mí la disciplina me llegó no solamente por la educación, que fue católica, monjas en todos los niveles, incluyendo la universidad en Estados Unidos, pero yo creo que si nosotros, y esto es algo que estoy hablando en el Ministerio de Educación, que tenemos que cambiar el concepto de educación física a deporte, pues son dos cosas diferentes. Y la gente cree que es lo mismo. Y yo entiendo que el deporte tiene, desde el punto de vista de la formación, no sé si las palabras más valor
tienen sentido, pero yo creo que tienen más impacto en la formación, el practicar los deportes, que el hacer ejercicio físico. ¿Tú compartes esa opinión? Definitivamente, y sobre todo los deportes de equipo. O sea, trabajar en un equipo a nivel de un balón, una pelota, es algo muy interesante, ¿verdad? Y desarrolla destrezas, no solamente físicas, sino también mentales y de disciplina, etcétera. También el aprender a perder. Eso es algo que es sumamente importante, como el valor de competir. El valor de competir, también el deporte, aparte del deporte, una parte muy importante de la educación que yo tuve en Alemania, la experiencia que yo tuve, era la parte práctica. Por ejemplo, nosotros había un taller de ebanistería, carpintería, para hacer cosas manuales. Las manualidades son sumamente importantes. Y yo recuerdo que como el examen, la prueba, para pasar de curso, porque había que pasar todos los cursos, eso era, tenía que demostrar que habías aprendido algo. Yo tuve que hacer una silla, y me dio mucho trabajo hacer una silla de 4 patas y nivelada, pero finalmente la hice, ese es el proyecto. Entonces, en ese sentido, fue una experiencia muy valiosa a muy temprana edad. Ese amor por las humanidades, ese amor por la literatura, esa solidaridad que tú tienes de que lo que lees, eres un lector súper ávido. Yo conozco poca gente que tenga la avidez con que tú devoras los libros, los artículos, los documentos, los ensayos. ¿Qué representa para ti el comunicar, el compartir? Y desde la educación, que has sido presidente de Educa, ¿cómo todo esto ha moldeado la disciplina de tu vida? Que siendo un empresario ya retirado, aunque eres presidente de la corporación, no estás en una oficina todos los días. Y por eso te decimos el empresario retirado. Pero, ¿qué es lo que tú sientes que es la parte más importante en la vida de uno? ¿Cómo tú la percibes? Bueno, yo entiendo, y en eso las humanidades son muy importantes, que lo más importante es tener un sentido de comunidad. Y eso se desarrolla apreciando lo humano. Las humanidades tratan de lo humano, todo lo que tiene que ver con el conocimiento humano. Y históricamente es interesante, humanidades es en contraposición a lo divino, a la teología, que es estudio de lo divino. Entonces las humanidades eran el estudio de la lengua humana, de la historia del hombre. La historia. Entonces, hoy en día ya no hay una definición precisa de lo que son las humanidades, pero siguen siendo básicamente las disciplinas académicas, el estudio de diferentes facetas de la producción cultural del hombre, de la forma de expresión, o sea, las lenguas. Y hoy en día las humanidades juegan un papel importantísimo en centrar a la persona, en poder hacer un aporte a la sociedad. O sea, el científico puro, que no existe, pero esa figura obviamente estaría divorciado de la realidad social, del conocimiento de la diversidad humana. Por ejemplo, en ese estudio de humanidades es muy importante, para mí fue muy importante la antropología, el conocer diferentes sociedades desde un punto de vista de estudiarlas y entender en qué somos iguales y en qué nos diferenciamos, y celebrar el hecho de que somos
todos humanos, pero al mismo tiempo somos todos diferentes, como individuos y también como grupos, como etnias o como tribus o como naciones. Entonces, para respetar hay que conocer. Entonces, por eso es tan importante. Y la literatura, por ejemplo, nos permite escuchar voces de grandes personas. De todos los tiempos. De todos los tiempos, del pasado y del presente. Y hasta del futuro, porque tú eres que me has enseñado a mí y me has puesto a leer a Yuval Noah Harari. Yo estoy fascinada, Juan Tomás. Bueno, todo lo que tú me mandas para leer, lo que compartes en el grupo nuestro, que yo le llamo cariñosamente nuestros apóstoles intelectuales, somos 12, la verdad es que las cosas que tú mandas y esto que tú nos has llevado en los últimos meses o el último año, los libros de Harari y artículos que Harari escribe o comparecencias de Harari en España, por ejemplo, que ha estado en esos escenarios del BBVA que tiene en Madrid, es sencillamente fascinante para uno entender los tiempos de hoy, pero los tiempos de hoy más allá de las vulgaridades que las redes sociales nos están envenenando, y pensar que hay cosas más lindas en la vida que vienen a través de la lectura o de escuchar, como tú dices, y no sé, yo siento que te debemos tanto, Juan Tomás. Yo lo que te voy a precisar un poco es que cuando uno lee a Harari, por ejemplo, uno está conociendo su versión de lo que es. O sea, él cuenta, por ejemplo, la historia de la humanidad. Naturalmente, él mismo lo dice, yo tengo que simplificar tanto para poder contar la historia, y yo para simplificar tengo que dejar fuera muchas cosas. Otro relato, otra persona, puede contar la historia de la humanidad y contar una historia diferente, porque lo está viendo desde otro ángulo. Entonces, eso es algo también, yo creo que es muy importante, es entender que cuando uno hace una lectura, y lectura, cuando yo hablo de lectura, no hablo solamente de un texto literario. Uno puede leer una obra de arte, uno puede leer la naturaleza, ¿verdad? Es una forma de observar y de interpretar lo que está viendo o escuchando, ¿verdad? Y lo importante es que uno tiene que darse cuenta que esas voces que uno escucha o lee no cuentan nunca toda la historia. Entonces, eso es sumamente importante. Por eso uno tiene que aprender a escuchar muy bien para poder, con criterio, aceptar, rechazar, y yo insisto mucho en el grupo en eso, de la cantidad de información que no es, o sea, que se puede rechazar porque definitivamente es falsa cuando se trata de relación con la realidad. Obviamente en la ficción no se trata de que sea falso en el mismo sentido, pero como quiera, como digo, es siempre una visión. O sea, si uno lee el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, no está, o sea, es una versión que está leyendo de una historia ficticia, que es la de Cervantes, que dice que no fue él porque él lo pone en nombre de otra persona. Entonces, esa parte creo que es un momento importante de precisar que cuando uno lee, y eso es parte de esa experiencia en las humanidades, que uno se da cuenta que hay múltiples voces, que hay muchas formas diferentes de contar una experiencia, una historia. Pero ese escuchar y ese observar es una forma particular de percibir. Es una forma... Es la percepción. Es una forma particular de percibir con intención, ¿verdad?, de
entender algo que va a aportarle a uno personalmente. Asimilarlo. No necesariamente otra persona lo lee y no va a tener exactamente la misma reacción, porque es como la comida. Una persona prueba algo amargo y le gusta, ¿verdad? Otra persona dice, no, eso es amargo, a mí no me gusta. Entonces, es muy así. En las humanidades, me lo decían siempre los profesores, no hay falso y verdadero, no hay right and wrong, ¿verdad? Sino precisamente tú reaccionas a lo que estás leyendo o escuchando. Y esa reacción es válida, ¿verdad? Como tu reacción. No necesariamente es válida para todo el mundo ni para la mayoría de la gente. Entonces, lo que hay que tener cuidado también es, ¿verdad? Porque ahora hay gente que quiere trasladar eso a lo que son las ciencias. O sea, en la ciencia no es así. En la ciencia se trata de llegar a una verdad aceptada por todo el mundo, que no es una verdad, es un modelo, ¿verdad? Es un modelo de la verdad, que es el que más se parece a la realidad. A la realidad. E incluso hay diferentes realidades. En la ciencia, por ejemplo, se ha descubierto que la realidad a nivel del nano no es igual que al nivel cósmico. Entonces, las leyes de la física, ¿verdad?, que aplican a cierta escala de esa realidad de masa, no aplica a otra escala muy, muy menor en tamaño, si le podemos decir, en masa. Yo te mencionaba cómo tú en el caso mío, has enriquecido mi vida poniéndome a leer filósofos que han sido sencillamente fascinantes. Pero quiero hacerte una pregunta particular. ¿Cómo tú crees que debemos abordar el tema de la alfabetización que hemos hablado en nuestro grupo en varias ocasiones? Para mí, Juan Tomás, eso es una desgracia nacional. El hecho de que el Banco Mundial diga que el 64% de nuestros niños en 6º grado no sabe leer, para mí eso es una desgracia. Pero ¿cómo tú crees, tú que has sido tan estudioso, cómo debemos de enfrentar, de atacar, de luchar para hacer posible que los niños aprendan a leer? Porque si aprenden a leer, van a leer para aprender. Bueno, yo creo que hay que abordar el tema con mucha humildad, porque la verdad es que en tiempos pasados los niños aprendían a leer. De hecho, todos nosotros aprendimos a leer. Y aprendimos a leer bien. Aprendimos a leer bien. Ha habido evidentemente un deterioro. Yo creo que mucho de eso se debe a toda la historia de la educación dominicana, post-tiranía. Vino y yo conté parte de la historia mía, tuve que irme del país porque había mucha turbulencia, la escuela fue abandonada, familias de clase media abandonaron la escuela pública, se fueron a colegios que eran privados. escuelas excelentes. Eran escuelas excelentes en ese momento. Hubo que, o se decidió hacer 2 tandas, porque yo recuerdo, antes la escuela era por la mañana y por la tarde. Menos tiempo, las aulas se congestionaron mucho. Es muy difícil enseñar a leer a un grupo de 30 o 40 niños. Muchos llegaban a la escuela
sin apresto, sin ningún tipo de preparación, ni en el hogar, ni en centros preescolares. Muchos niños ni siquiera habían tenido tiempo de socializar, de jugar, de aprender cosas. Yo siempre digo que, por ejemplo, la precisión se aprende a los 2 y 3 años y es jugando. Usted juega con diferentes envases, tamaños y va aprendiendo que son de diferente tamaño, que si usted quiere aprender que una taza toma tanto de medida, pues es jugando, es en la práctica que se aprende realmente conceptos que son requeridos luego para la matemática. Entonces, igualmente para aprender a leer, parte de ese proceso es aprender a cantar, es aprender a jugar, a hacer todas esas cosas. Entonces, al haber eliminado el tiempo para eso, al haber sobrecargado a los maestros, porque todavía había muchos maestros que habían ido a las escuelas normales y sabían alfabetizar, pero si no tenían las herramientas para hacerlo, y si de repente en lugar de tener quizás 15 niños, fue aumentando a tener 30 y 2 tandas, tener niños por la mañana y por la tarde que alfabetizar, también hubo una sobrecarga. Los mejores maestros fueron saliendo de las escuelas públicas, precisamente por eso, o para dedicarse a otra profesión, o para trabajar en los colegios privados. Entonces, todo ese deterioro fue muy grande. En esa misma medida, los nuevos maestros que ingresaban eran a veces ni siquiera bachiller, o eran bachilleres mal formados, vamos a decir, y no maestros normalistas que sí aprendían a alfabetizar. Entonces, el cúmulo de déficit que tenemos en ese sentido es muy grande. Yo quisiera ver en las universidades más formación en alfabetización, pero eso requeriría que tuvieran más formadores de formadores en alfabetización. Y eso me hace pensar, y te pregunto a ti, que hace mucho no hablamos de este tema, se ha hablado, cuando estábamos con las normativas de la formación docente, el tema de traer gente de fuera, retirados de Cuba, de Venezuela, de Colombia, de España, de América Latina, que vinieran a trabajar. Yo me acuerdo que el sindicato protestó pensando que era que iban a sustituir los maestros en el aula. Y cuando se habló de eso, que fue el grupo de Ligia Amada, yo no entendí nunca que iban a trabajar en la escuela preuniversitaria, la escuela primaria y secundaria, sustituyendo al maestro, sino que desde el primer momento lo vi que era para trabajar con los formadores, porque muchas veces nosotros tenemos profesores universitarios que pueden ser muy buenos en química o en biología o en matemática o en cualquiera de las ciencias, en historia, pero eso no los hace necesariamente profesores. Son profesores porque la vida los ha llevado a enseñar, pero la formación no fue en educación, la formación fue en un área del saber que ellos aplican para enseñar. ¿Qué tú piensas de eso? Yo creo que además de eso, que estoy de acuerdo, o sea, necesitamos toda la ayuda posible y no tenemos por qué rechazar extranjeros, porque Hostos era puertorriqueño, ¿no? Así es. Y es el apóstol de la educación dominicana. También se han hecho algunos avances en 2 aspectos. Uno, en las prácticas docentes para los estudiantes de la pasantía. Sí. Bueno, sí, la práctica docente durante sus estudios. Sí, y también le llamamos pasantía. Sí, y también la inducción que hace, creo que 2 años o 3 años. Un año después de pasar el concurso. Es un año de inducción. Exacto. Eso es un aspecto sumamente importante, porque una cosa es la teoría,
sobre cómo se alfabetiza y otra es trabajar con los niños con un maestro de experiencia, o sea, un alfabetizador de verdad. Y eso es sumamente importante, sobre todo a ese nivel. Pero hay algo, Juan Tomás. Nosotros conocemos y queremos muchísimo y admiramos y respetamos a Mechi Hernández. Mechi para mí es una enciclopedia en materia de educación. Ella ha tenido a su cargo, he hablado con ella, yo sé que también es cercana a ti en el IFODOSU. Ella ha estado trabajando la organización de 125 escuelas, que es donde los 5 o 6 campus del IFODOSU hacen las prácticas. La verdad es que oigo maravillas de esas escuelas. Son laboratorios donde las prácticas se convierten en un placer, en un disfrute del aprender. Aprender viendo cómo otros lo hacen para yo hacerlo igual o mejor. Pero ¿qué pasa, Juan Tomás? Eso lo tenemos en el IFODOSU. Yo he tenido el privilegio de hablar, en el caso de la Universidad Nacional Pedro Enrique Ureña, en muchas ocasiones con los grupos de educación. En la Madre Maestra, en un par de ocasiones, he estado en grupos conversando a nivel de las maestrías. Y en el caso específico de la UNFU, los muchachos que están en grado, en los estudios a nivel de licenciatura, yo he oído algunos casos que me ha dado mucha pena. Y hablando de los beneficios y el valor y el compromiso y la solidaridad, todo lo que significa la vocación de maestro, de enseñar, recuerdo como una cosa que me ha marcado, un joven, 19, 20 años, en la Escuela de Educación de la UNFU, que en la conversación levantó la mano y me dijo: señora Malagón, yo quisiera decirle algo. Usted está hablando de todas las cosas lindas de la educación y yo vine a la carrera con la vocación de que venía a esas cosas lindas de lo que usted habla. Pero yo me quedé pensando, ¿cuál será el pero? Dice, pero déjeme decirle algo. Cuando voy a las prácticas, a las pasantías, me encuentro con un aula donde hay un maestro que yo no quiero ser como él, donde veo niños que yo no quiero que sean mis alumnos. Son niños que están totalmente como si estuvieran desaprendiendo en vez de aprendiendo. Entonces yo me pregunto, Juan Tomás, yo sé que el Ministerio de Educación estamos haciendo lo imposible por mejorar, se están haciendo todas las estrategias, la sociedad demanda, la gente pide a grito más y mejor educación, tenemos problemas con el sindicato, tenemos buenos maestros, tenemos otros que no son tan buenos, pero ¿cómo nosotros podemos hacer que las escuelas donde los muchachos universitarios de las escuelas de educación van a hacer las prácticas encuentren escuelas modelo, aulas modelo? Porque eso los va a entusiasmar con la calidad. ¿Tú no piensas? Bueno, yo creo que tal vez aspirar en este momento a que todos vayan a escuelas modelo sería tal vez mucho, pero sí a que tengan un mentor modelo. O sea, que los maestros que van a acoger en sus aulas a esos estudiantes para hacer sus prácticas deben ser los que realmente tienen éxito en su labor. O sea, y no necesariamente porque tienen los títulos, etcétera, sino porque realmente se ve que los niños en esa aula están aprendiendo. Porque si van a una aula que es un fracaso, entre comillas, ¿verdad? Obviamente se van a desalentar. Y si acaso ponen atención y aprenden lo que están haciendo allí, eso no es lo que se quiere. Entonces, definitivamente deben hacer las prácticas en aulas donde el maestro realmente o la maestra realmente puede contribuir a esa formación docente de los estudiantes, que no quiere decir que no vayan un día a ver cómo no se hace también, pero a conciencia de que ese no es el paradigma
que deben estudiar y seguir. Entonces creo que sí es muy importante para hacer las prácticas, y tengo entendido que eso es lo que hace el IFODOSU, por ejemplo, y precisamente porque quizás tiene más control, porque tiene escuelas adscritas, donde tiene mayor incidencia. Sí, Mechi me dijo que eran 125 escuelas y las tenían organizadas de manera que el estudiante que va a ser licenciado en educación está yendo a un laboratorio, a una escuela, a un aula modelo, donde realmente se ve en el futuro que va a disfrutar la profesión que ha escogido. Incluso es tan importante porque hay que entusiasmar a ese futuro docente a que vaya a la escuela pública. Porque uno de los problemas naturalmente es que se forman maestros y tal vez por una experiencia mala inicial, ¿verdad? Por eso la inducción también es muy importante. En una escuela donde el director a lo mejor no es el mejor, hay problemas en el ambiente, por diversas razones, salen corriendo. Entonces, eso no lo queremos tampoco. Queremos que el docente vaya al aula pública, de escuelas públicas. Y para eso hay que crear las condiciones también. Yo creo, Juan Tomás, que la fotografía que nos enseñan los concursos es algo que debe detener la nación y pensar. La declaramos en estado de emergencia, la educación. ¿Qué podemos hacer? La nota promedio de los que van a los concursos, recordando que se inscriben 70,000, califican 55,000 y pasan 13,000 o 18,000. O sea, el dropout en la prueba es altísimo. Está pasando, me decía Ligia Amada de un análisis que ha estado diciendo, que ha estado haciendo en estos días, que pasaba no más del 22%. Entonces, tú recuerdas que habíamos hablado con el mismo Radamés de ver cómo los ministerios, y esto es algo que tenemos que empujar, cómo ambos ministerios, cómo ambas niveles de educación, la preuniversitaria y la educación superior, se deciden, se abocan a hacer un estudio de qué nos cuesta formar un buen maestro, un maestro que ingrese a la carrera, un maestro que pasa la inducción y no un maestro que, bueno, el año pasado yo recuerdo que desde la televisión estaba yo estimulando, acepten la inducción, en la inducción van a mejorar, en la inducción van a practicar, en la inducción van a tener un apoyo, una colaboración, una mentoría, pero no estaban a favor de la inducción. Entonces yo me pregunto, ¿cómo manejar la formación frente a lo, yo voy a usar una palabra dura, que es la palabra deterioro, pero yo no encuentro otra palabra que describa el deterioro que ha habido en una gran parte, no digo todos. Yo quiero que el público que nos está oyendo sepa que yo reconozco que tenemos maestros y muy buenos, y en áreas que quizá la gente no piensa que ahí hay necesariamente buenos maestros, porque ven áreas socioeconómicamente vulnerables y piensan que no hay. Ahí yo he encontrado maestros extraordinarios, recuerdo uno en una loma de Moca. Entonces, no está necesariamente relacionada con la condición de vulnerabilidad que pueda tener, sino ¿dónde está el problema, Juan Tomás? ¿Por qué se ha politizado el sistema educativo y eso ha alejado al maestro de la calidad? Bueno, yo creo que hay algo de eso, de la politización de la profesión desde hace un tiempo. Pero también yo creo, Jackie, que tenemos que darnos cuenta que es que la escuela tiene un déficit de generaciones. ¿Y cómo uno rompe ese déficit? Bueno, con buenos maestros. Pero ¿cómo tú tienes buenos maestros que han sido formados en ese déficit? Entonces,
Yo hace tiempo que vengo diciendo, pero tú sabes que a veces las cosas toman mucho tiempo. Sobre todo en educación. Sí, no podemos esperar a darle una prueba a los estudiantes cuando llegan a final de bachillerato. Tenemos que formarlos para ser maestros, pero tenemos que formarlos para ser maestros desde la educación primaria, que es difícil, pero por lo menos media. O sea, a los estudiantes, tú tomas un estudiante de 12 años y que ya has comprobado que sabe leer, de los que aprendieron a leer, y lo fogueas en eso, en las humanidades, en las ciencias, en visitas culturales, en campamentos de verano, en deportes. Tú los formas para ser maestro. Lo que hace Finlandia. Lo que hace Finlandia, ya que eso lo hacen aquí que en el béisbol. Sí. Fíjate tú que en el béisbol lo hacen. Lo Sí. cogen La escuela de adolescente y le dan el entrenamiento. un entrenamiento duro, de verdad, ¿verdad? Y yo siempre he dicho, ¿y la iglesia? La iglesia siempre tenía seminarios menores y seminarios mayores. Los seminarios menores eran niños, o sea, jovencitos. Adolescentes. ¿Y qué hacían? Los formaban, no todos llegaban a ser sacerdotes, pero tenían una cantera de estudiantes y los que no llegaban a ser sacerdotes son profesionales, ¿verdad? Entonces, yo creo que ese criterio es importante, porque es que ahora mismo el problema, por ejemplo, que yo que conozco mejor lo de ISFODOSO, es que no hay suficientes candidatos. El ISFODOSO tiene capacidad para formar más maestros. No llega a 5,000. No, pero es el turnover, el que produce los mejores maestros. Sí, pero el problema es que no hay suficientes jóvenes que pasen con el mínimo. Y debemos, el POMA y el PA. Y debemos aspirar a que no sea con el mínimo. Debemos aspirar a que esos jóvenes que llegan a estudiar para el magisterio tengan una vasta cultura, hayan leído muchos libros, hayan escuchado mucha música, visitado muchos museos, saber lo que es jugar en un deporte competitivo, o sea, en equipo. Todas esas estás cosas. hablando de la escuela donde nosotros fuimos, donde yo fui, yo soy mayor que tú. Sí. Esa es la escuela donde yo me eduqué. Sí. Eran escuelas católicas, es cierto. Y salían muchísimos maestros de ahí. Sí, salían muchísimos maestros. Bueno, salí yo. Sí. Yo me siento ser maestra. Sí. Pero yo pienso, Juan Tomás, si fue posible en una época donde no había un avance científico, donde no existía la tecnología, donde carecíamos de muchísimos recursos que hoy en día están apoyando un aprendizaje mucho más abarcador, más integral. ¿Por qué hoy no podemos? ¿Por qué fue ayer así? ¿Por qué la escuela a la que nosotros fuimos fue una escuela tan buena? ¿Por qué en esa escuela yo nunca supe si el maestro ganaba o no ganaba? Yo no sé que comía, pero nunca oí hablar de que el maestro estaba mal pagado, y estaba mal pagado. Recuérdate que tu papá, tú, Ramés, todo el grupo de Rafael Damares Toribio, Ramón Flores, todos nos tirábamos a hablar en los almuerzos de la Cámara Americana de Comercio o de las universidades, hablar de que había que mejorar la condición salarial del maestro, pensando que la condición salarial era una retranca para un mejor desempeño en el aula. Y no creo que sea así. Tenemos el 4% y estamos en el último lugar en la región, estamos en el último lugar en PISA, y las pruebas diagnósticas y las pruebas nacionales dejan mucho que desear. Ahora, ¿tú recuerdas la conversación que tuvimos, una llamada en conferencia con la señora de UNESCO del departamento de PISA, que fuimos tú, Leo Valerón, la señora española,
y yo, y hablamos mucho y le damos vueltas, cómo podemos y cómo Dominicana puede rendir mejores resultados, pero que nosotros no queremos seguir al final. Y finalmente yo le dije a la señora, digo que yo le dije porque yo fui la que hice la conexión, ¿no? Pero tú hablaste excelentemente bien porque tú cuando eras presidente de Educa apoyaste el que entráramos a PISA, le organizó todo aquello. Y yo le dije, pero señora, díganos, ¿qué tenemos que hacer? ¿Tú recuerdas? Y ella dijo, búsquense otro maestro. Esa fue la conclusión que ella dio. Busquen otro maestro. Los que me están escuchando, yo no quiero hablar en contra del maestro, yo no quiero hablar de que el maestro no sirve, no. Yo creo que el maestro es víctima de lo que estamos criticando o conversando, que ha sido adverso a una educación como la que nosotros tuvimos, la que yo tuve, que hoy yo pienso con los recursos que hay hoy en día debe ser mejor. Para mis hijos fue mejor, para mis nietos está siendo mejor, para mis bisnietos está siendo mejor. Pero ¿cómo podemos en Dominicana formar ese maestro que la señora nos dijo? Busquen otro maestro. Si quieren calidad, si quieren avanzar en PISA o en lo que sea, en que el niño adolescente dominicano tenga conocimiento, tenga soltura que le da la educación cuando ha venido de una exposición a la integralidad en la formación. Busquemos. ¿Dónde buscamos ese maestro? En el IFODOSO, lo buscamos en el inicial de UNIBE, lo buscamos en INTEC, pero son pocos los que forman. Por eso hay que masificar la formación de maestros. Y para eso se necesita elevar el nivel de los postulantes. O sea, necesitamos multiplicar por 10 el número de candidatos. Con las mejores calificaciones. Pasando mejor que ahora las pruebas que conocemos. ¿Cómo hacemos eso? O sea, tenemos que establecer programas, ¿verdad?, en nuestras escuelas, en la educación. Yo digo empezar en la educación media. O sea, cuando un joven termina el 5º o 6º grado, ya debe saber leer, ¿verdad? Pero a ese que logró aprender. Bueno, debe saber leer en el 3er grado. Sí, pero 5º o 6º grado yo digo, debes ya saber, o sea, dominar la lectura comprensiva. Entonces, a esos tú los metes en programas especiales. No lo tienes que llevar a una institución especial, en programas especiales, ¿verdad?, donde tú le asignas un mentor, le das lecturas complementarias, le das un programa quizás de verano, lo llevas, como te digo, a conocer los museos, los paseos culturales. Exacto, los interesa. Le va fomentando la curiosidad por aprender, por investigar, por conocer. Y que la disfrute. Entonces, esos, ¿verdad?, cuando lleguen a terminar el bachillerato, van a tener una educación que permita realmente, y en ese programa tú también puedes fomentar esa vocación por la educación, porque sí, hablamos de que se necesita tener vocación para ser verdadero educador, ¿verdad? Pero la vocación se fomenta, ¿tú me entiendes? Podríamos decir que se induce o no llega a inducirse. También se puede inducir, o sea, a través de atractivos de la profesión, o inducirla a nivel de emociones. Yo creo que por la formación. Por la formación. Sí, por el tipo de formación que le das. Y tú le das una formación al estudiante con mucha empatía, con conocer realmente, querer aportar a la sociedad. Eso va a fomentar el ser maestro, porque el maestro nunca va a tener suficiente compensación monetaria, ¿verdad? Porque queremos los mejores. Si queremos los mejores, entonces va a ser difícil tú y muchos
va a ser difícil tú compensarlo el equivalente a un ejecutivo. Claro. Pero queremos que sea tan bueno como el ejecutivo. Así es. ¿Verdad? O mejor. Entonces, la única forma de hacerlo es que esa persona sienta satisfacción, no solamente en eso, ¿verdad? En consumir, sino también en ser, en aportar, en ver estudiantes, ver que sus estudiantes aprenden más que lo que él sabe. Juan Tomás, la verdad es que es fascinante. El tiempo está en contra nuestra y yo sé que me vas a acompañar en muchas ocasiones para compartir de tu experiencia, de tu sabiduría, de tu formación, todo lo que significa la orientación que tú puedes dar. Yo sé que en el IFODOSU tu papel en la Junta de Directores ha sido extraordinario, pero tienes que ir más allá del IFODOSU. Y bueno, yo sé que me has dicho que en las cuestiones de las leyes en el Senado que estamos trabajando podemos contar contigo. Necesitamos gente como tú y somos muchos, no somos pocos. Donde no somos muchos es en las escuelas que haya muy buenos maestros. Vamos a ver la evaluación de desempeño, los resultados que da para saber cómo estamos. Pero tenemos que cerrar y le pedimos al público que nos está oyendo, que nos está viendo, que el domingo próximo vuelvan con nosotros. Vuelvan a Coloquios con Jacqueline Malagón, su amiga, su maestra, que todos los domingos quiere compartir con ustedes algo de aquello poquito que la vida me ha dado el privilegio de tener, pero ese privilegio me obliga a compartirlo. Y recuerden todos, familias, empresarios, trabajadores, educar es enseñar a vivir mejor. Coloquios con la doctora Jacqueline Malagón.